Buenos días a todos. En la sesión de hoy hablaremos sobre los rasgos básicos del sistema capitalista. Para ello contamos con Xavier Arrizabalo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Xavier. Hola, buenos días, Miquel. Un gusto conversar contigo. ¿Por qué es importante estudiar un sistema económico al que estamos acostumbrados y con el que convivimos diariamente? La cuestión me parece casi que cae de su peso, ¿no? Hoy constatamos de una forma muy nítida, ¿no?, que las condiciones de vida de la mayor parte de la población, incluso las economías más avanzadas, no solo es que no mejore a medida que van avanzando, van produciéndose avances científicos, técnicos, sino que más bien al contrario, ¿no? Si venimos de un periodo, estamos en 2021, venimos de un periodo en el que ha habido recortes, ha habido retrocesos muy severos, ¿no?, en las condiciones de vida, ya digo, de la mayoría de la población, para decirlo con precisión, de quienes vivimos de nuestro trabajo, y esto no es el resultado de una casualidad. Hay que indagar en las causas para intentar entender por qué la realidad toma esa forma dramática. Lo vemos en particular, estamos, como decía, en 2021, venimos o estamos todavía en una situación dantesca, que es la pandemia del coronavirus, que muchas veces se nos pretende, ¿no?, vender la idea de que sería el resultado, los problemas sociales de esta pandemia, cuando en realidad más bien la pandemia sería la variable dependiente, porque cuando hablamos de pandemia no hablamos del virus, hablamos del efecto social, y este no se puede entender sin la crisis, una suerte de crisis crónica del capitalismo de la que venimos, que ha venido inevitablemente acompañada de ciertas políticas, las conocemos: desmantelamiento de los servicios públicos de sanidad, precarización de su personal, orientación de la investigación científica al negocio, desatendiendo las necesidades, como digo, de la mayoría, y el resultado es ese. Puedo resumirlo, Miquel, con una pequeña anécdota. Lo suelo hacer mucho en las clases, que es preguntarle a los estudiantes, típicamente estudiantes de en torno a 20 años, ¿no?, si las condiciones de vida de su generación son mejores o peores que las condiciones de vida de quienes tuvimos esa edad hace 30 o 35 años. Y es interesante porque la primera reacción un poco pavloviana es mirar el móvil y pensar que soy tonto osando dudar acerca de eso, pero la realidad es que si intentamos medir con rigor, y estamos en el ámbito académico, bueno, un buen indicador sería, ¿verdad?, el de que cuando una generación llega a la edad adulta, qué posibilidades tiene de construirse una vida independiente, lo cual en una sociedad capitalista, que es una sociedad de mercado, pasa por tener un ingreso regular de cierto monto. En ese momento el estudiantado ya no mira el móvil, sino que se remueve un poco incómodo en la silla, incluso remato, casi parece que con crueldad, para poder acceder al uso de una vivienda, y se constata esta situación dramática de que, a pesar, como digo, de que esos avances científicos técnicos se han producido, sin embargo, su materialización en términos de las condiciones de vida de la mayoría no solo no mejora, sino que al contrario. Me parece que con esta explicación un poco somera, sin entrar en datos, podíamos hablar no ya de las economías africanas, latinoamericanas, la mayor parte de las asiáticas, sino también de las economías más avanzadas, donde se verifica en la magnitud correspondiente. Me parece, digo, que con esto se justifica más que de sobra la necesidad de entender las causas de esta problemática ciertamente grave, precisamente para entenderlas con la intención de dotarnos de elementos para poder intervenir de cara a resolverlas. Mencionabas la importancia de investigar, de analizar las causas. ¿Cómo deberíamos abordar el estudio del sistema capitalista? Es muy importante, es muy buena la pregunta, porque hay una tentación, además abonada, ¿no?, impulsada, ¿no?, que sería lo que podríamos llamar el empirismo vulgar. La idea de que se tienen muchos datos, los datos por sí solos, juntados, reunidos, completan una explicación, y esto no es así. Yo utilizo mucho la metáfora del iceberg, ¿no? Imaginamos el iceberg, ¿no?, donde solamente se ve una pequeña parte de él, la que aflora en la superficie, y bueno, a lo que nos instan es a que si la fotografiamos con mucho detalle, si la medimos y la remedimos, quedaría explicado por qué el iceberg, en la parte que vemos, adopta la forma que toma. Pero no es verdad. La única forma sería bucear hasta el fondo, para desde la base remontar y ver por qué, repito, la parte que aparece toma la forma que toma. Hay un ejemplo que yo creo que es muy elocuente, ¿no? Es el de la pobreza, ¿no? Todos contra la pobreza, podríamos decir, ¿no? Incluso se podría convocar seguro un gran evento, ¿no?, y vendrían las multinacionales, las iglesias, las ONGs, todos contra la pobreza. Pero la pobreza es la forma de presentarse un problema que ciertamente es dramático. Si queremos verdaderamente resolverlo, tendremos en primer lugar que explicar su causa, ¿no? Y la causa, bueno, yo lo formulo en términos, o yo me adhiero a la fórmula que explica que hay explotación.
y que es la explotación, el trabajo no pagado y relacionado con de una forma más amplia también el desempleo, el subempleo, etcétera. Lo que se expresa, se manifiesta, esa realidad, esa base latente se explica ahí. Entonces, decía, es muy buena la pregunta porque invitas, y haces muy bien, Miquel, ¿no?, a salir de la estrechez de ese análisis superficial, de quedarse en la parte del iceberg que aflora, para ir a lo que hay detrás, ¿no? Eso me parece determinante. Y señala la tarea teórica, que eso es la teoría que tenemos delante, que es la de conectar las causas con las consecuencias. Los problemas no son resultado de la casualidad, ni siquiera son resultado, salvo marginalmente, de tal o cual circunstancia, sino que hay leyes. Esto se explica muy fácilmente y acabo. Cuando hablamos de la física, todos sabemos que existe la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad, la fuerza con la que la corteza terrestre atrae los cuerpos, etc. Bueno, pues en el campo de las disciplinas sociales, en el campo de la sociedad, en el campo de la reproducción social, también existen leyes, también existen causalidades, ¿no? En particular, las causalidades, las leyes que rigen la acumulación capitalista. No es verdad, como muchas veces nos dicen, que la economía capitalista podría conducirse a voluntad. Y aquí se abre toda la ilusión de un capitalismo bueno, civilizado, con rostro humano, sino que el capitalismo obedece ciertas leyes. De hecho, la explicación, digamos, la primera, una aproximación muy breve en esta entrevista, más resumida, etcétera, al problema de la pobreza tendría que ver justamente con eso, ¿no? Con las leyes que rigen la economía capitalista, que en definitiva lo que establecen, lo que verificamos es que la pretensión no ya de mejorar las condiciones de vida al hilo de esos avances técnicos, científicos, se verifique, sino que más bien el desarrollo, la trayectoria, el recorrido capitalista cada vez impugna más incluso esas condiciones de vida arrancadas, conquistadas, resultado de decenios de luchas. ¿Cuáles son las principales características del sistema capitalista? ¿Cómo definirías en qué consiste? Hay una premisa que es muy llamativo, porque en las facultades de economía precisamente pasa desapercibida. La premisa es la propiedad, y la propiedad se naturaliza, y estamos acostumbrados, mal acostumbrados yo diría, a asumir que si cuando nace un bebé, una bebé, se apellida Botín o se apellida Ortega por Amancio y su familia, es seguro que en toda su vida no va a tener ningún problema, ni de no poder acceder a estudiar, ni de que le desahucien de una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Detrás de esto está la propiedad, ¿no? Es muy interesante, digo, porque en las facultades de economía, donde permanentemente se entroniza el mercado, con este mecanismo que saca lo mejor de cada cual, etcétera, etcétera, y sin embargo se hurta que el mercado, la noción misma de mercado, de intercambio, es la permuta de una propiedad por otra. Y a poco riguroso que seamos, hay que tirar del hilo. Eso es, dicho de una manera muy coloquial, la ciencia. Y si tiramos del hilo, la pregunta sería ¿de dónde viene la propiedad? A partir del hecho de que la propiedad de los medios de producción se concentra en una pequeña parte de la población, podemos identificar las relaciones de producción capitalistas. Las relaciones de producción capitalistas se concentran en un aspecto, se puede resumir en una frase, la mercantilización de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, que se convierte en una mercancía, entre comillas, no es del todo cierto, como otra cualquiera en cuanto a que es mercancía. Y por eso hablamos de mercado de trabajo, de oferta, de demanda y de precio. El trabajo, en realidad deberíamos decir que de la fuerza de trabajo. Y en torno a esto, ahora tomo otro hilo. El hilo es el de, todos sabemos, lo que mueve la fuerza impulsora de la acumulación capitalista es la ganancia. ¿De dónde viene la ganancia? Y la ganancia no es una anotación contable, salvo que esa anotación contable refleje el hecho real de que se está apropiando una cantidad, diríamos en términos teóricos, de valor. ¿De dónde viene? Esa es la gran pregunta que se hace Marx. Yo me reclamo del método marxista como culminación de la mejor tradición histórica del pensamiento económico y social en general. La pregunta es ¿de dónde viene la ganancia? Y Marx descubre, podríamos decir, que la ganancia solo tiene una procedencia posible, que es el trabajo no pagado. En la jornada laboral hay una parte de lo que se produce, del equivalente a lo que se produce, que es remunerada, es el salario, pero hay una parte que no, un valor añadido, un valor excedentario, un plusvalor, una plusvalía, que es apropiada como ganancia. Este aspecto es medular, pero aún queda otro, porque junto a este aspecto, en torno al cual Marx identifica dos clases sociales en función no de cualquier cosa, sino del lugar que se toma en el proceso de producción con todas sus implicaciones, hay un segundo conflicto que es la pugna competitiva, la pugna de los capitales en plural, para cada uno de ellos apropiarse
en una proporción suficiente, la rentabilidad de parte de ese trabajo no pagado, que en relación con el, digamos, denominador, con su magnitud como capital, constituiría la rentabilidad. Y la conclusión, y perdón por extenderme un poquito quizá más de la cuenta, la conclusión teórica que saca Marx, todo un desarrollo, es que la rentabilidad, que a mí me gusta decir que no es una cosa que pasaba por ahí, sino, repito, el motor de la acumulación capitalista, tiende a caer. Que tiende a caer es literalmente lo que la palabra indica, una tendencia. Puede ser contrarrestado, pero es verdad, contrarrestar esa tendencia, pero cada vez es más complicado contrarrestarla, y esto permite explicar, no he hecho una explicación completa, solo una pequeña esquematización, por qué eso que yo decía de los estudiantes que están, parece, condenados, los jóvenes, las jóvenes hoy condenadas a que de ninguna manera tengan la ilusión de poder alcanzar siquiera las condiciones de vida de la generación de sus padres. Eso tiene una explicación teórica, que son esas exigencias del capitalismo, en lo que también de una forma coloquial podríamos identificar como una huida hacia adelante. En definitiva, el capitalismo es un modo de producción histórico que, si bien es cierto que en una etapa pudo desarrollar, digamos así, fuerzas productivas, hoy día conduce cada vez más a elementos de barbarie de los que lamentablemente tenemos pruebas más que de sobra. Has mencionado que el sistema capitalista, o el modo de producción capitalista, mejor dicho, es algo histórico. ¿En qué época surge? Muy interesante la pregunta, porque pareciera que siempre estuvo aquí y que siempre va a estar aquí, ¿no? Quizá pueda ser sempiterno, ¿no? Para siempre, y tiene origen, un origen histórico. Bueno, es difícil datarlo porque estamos hablando de un proceso institucional donde el triunfo de la Revolución Rusa tiene lugar el 25 de octubre / 7 de noviembre del 17, perfectamente identificado. Justo ahora, hace 50 años y unos días, el 15 de agosto de 61, el presidente estadounidense Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro, que parece una cuestión técnica, pero que tiene mucho calado, como por cierto tú sabes más que bien, ¿no? Decía, es difícil datarlo, digamos que hay elementos donde podemos identificar un cierto embrión de relaciones capitalistas ya desde principios del siglo XVI, más bien se configura, se consolida en torno a mediados, finales del siglo XVIII en algunas regiones europeas, ¿no? Lo cual por otra parte va a ser muy importante, porque a partir de ahí, incluso ya incubado previamente, se va a ir configurando una división internacional del trabajo, estaba ya apuntada en la propia dominación colonial de gran parte del territorio mundial, por ejemplo, muy señaladamente América Latina. Es difícil, como digo, señalar el origen, pero además esto es buena la pregunta, porque no es una cuestión solamente o principalmente descriptiva, sino que también tiene un trasfondo teórico que nosotros formulamos como acumulación originaria del capital. La acumulación regular es fácil de explicar. Esa ganancia que decíamos antes, esa plusvalía apropiada como ganancia, se reinvierte en una proporción, la otra proporción sirve para nutrir las condiciones de vida del capitalista, su familia, etcétera, la capitalista, y esa es la acumulación normal, ¿no? Es decir, la acumulación del capital, de hecho, la definimos como la capitalización de plusvalía que se transforma en nuevo capital para producir plusvalía, parte de la cual, y así sucesivamente. Pero la pregunta tuya también podría formularse en términos de cómo arranca esto. Y ese tránsito, y la palabra sería esa, tránsito, transición, es sociedades precapitalistas donde hay excedente, aunque este no tome la forma de un excedente capitalista, porque son precapitalistas, parece un juego de palabras, que paulatinamente va cada vez más adoptando la forma de capital, transformándose en capital. Y esto, y por eso digo que me parece muy buena pregunta, es lo que nos permite sacar a escena, digámoslo en términos teatrales, los sujetos protagonistas de la sociedad capitalista. Hay quien va a detentar la capacidad de movilizar recursos, en economías ya monetizadas, dinero, transformándolo en capital, pero para que se constituya efectivamente esa mercantilización de la fuerza de trabajo, hace falta que, además de que haya quien tenga medios de producción y la capacidad de comprar fuerza de trabajo, haya quien se la venda. Es el proceso de proletarización, que además toma cuerpo con migraciones masivas del campo a la ciudad, etcétera, etcétera, que Marx precisamente resumía con la idea de trabajadores doblemente libres, en el sentido de que emancipados de la pequeña, liberados de la pequeña propiedad que a duras penas les daba para vivir típicamente en relaciones de producción feudales, etcétera, son libres, rompen su vínculo con el señor feudal, por ponerle un poco de contexto geográfico, migran a la ciudad donde se están estableciendo las fábricas, etcétera, etcétera, pero por otra parte son libres, pero por otra parte
no tienen ninguna alternativa para conseguir sus medios de vida que vender su capacidad de trabajar, ¿no? En torno a ese origen se constituye el capitalismo. Decía, lo he dicho 3 veces, creo que la pregunta es buena porque además también nos permite ya ir situando esos orígenes de lo que será esa división internacional del trabajo, la conformación de una economía mundial y el distinto lugar que las distintas economías nacionales ocupan en ella, con lo cual daría pie, digamos, a entrar a la discusión acerca de los orígenes del subdesarrollo para otro día o para otra sesión. Para otra sesión, sí. Bueno, en relación a esto último, ¿pueden diferenciarse distintas etapas o fases a lo largo de la evolución histórica del capitalismo? Sí, sin duda, y es muy importante. Muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, como profesor, dirigiendo trabajos de investigación, tesis, trabajos de fin de máster, lo que sea, ¿no? Que antes de nada una tiene que situarse, ¿no? En un marco histórico, ¿no? Periodizar es un elemento muy potente porque nos permite ir encuadrando las cosas, ¿no? Aquí hay un riesgo, ¿no? El riesgo, a mí me gusta hacer la broma, tiene pinta de que es un chiste bastante malo, ¿no? Pero del mundo del fútbol, donde siempre se dice el partido del siglo, ¿no? Y hay un montón de partidos del siglo cada mes, ¿no? Bueno, aquí pasa algo parecido porque constantemente se habla de nuevas etapas en el capitalismo, ¿no? Globalización, mundialización, neocapitalismo, financiarización, etcétera, y hay que ser más cauteloso, ¿no? Por seguir un poco con el tono jocoso, digamos que para antes de bautizar a la criatura hay que verificar que existe tal criatura, ¿no? Si no podemos estar bautizando, poniendo nombre a algo que no existe, ¿no? Hay que, por tanto, dicho en términos, digamos, metodológicos, a mí me parece más serios, primero habría que ver sobre qué base sustentamos que existen etapas diferentes, ¿no? Y no puede ser sobre la base de alguna circunstancia particular, puntual, ¿no? En ese terreno, a mí me parece que hay 2 grandes etapas en el capitalismo. Una etapa que identificamos con el nombre de capitalismo ascendente, caracterizada porque se hace posible un desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, del dominio de la naturaleza por parte de la humanidad, con un resultado, mediándolo, claro, la lucha social, de mejora en las condiciones de vida de la población, etcétera, que tiene lugar, por ejemplo, muy señaladamente en Europa, como decía antes, pero que no es idílico ni podría serlo. Se asienta, en todas cosas, en el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? O en el pillaje colonial que condiciona o que hipoteca o que impide, de hecho, que en estas sociedades también se desarrollen las fuerzas productivas. Ese capitalismo ascendente tiene un límite histórico que se sitúa más o menos en el tránsito, a mi modo de ver, del siglo XIX al siglo XX, habiendo una nueva etapa, el imperialismo, la etapa imperialista, en la que ya se ha conformado la economía mundial, se ha repartido el mercado mundial y hay una paradoja, acabo con esto, hay una paradoja y es que seguramente para cualquiera, ¿no? Decimos mercado mundial, impacta, ¿no? Sacan una noticia en el noticiero, en el telediario del mercado mundial y sacan la imagen de un puerto chino con miles, decenas de miles de contenedores. El mercado mundial es gigantesco y, sin embargo, el mercado mundial, desde el punto de vista de dar cabida a las necesidades del capital, se revela estrecho. Por eso la guerra comercial, por eso el mecanismo del crédito exagerado, podríamos decir, sobreexpansionado, ¿no? De las finanzas en general, ¿no? De la deuda, vaya, que toma la forma de la deuda como una forma artificial de aumentar el mercado y luego ya se verá, digamos, ¿no? Entonces, esta segunda etapa, al final, lo que vemos, y sobre todo en el periodo reciente, se ve con mucha claridad, es que el capitalismo ya no desarrolla de manera sistemática las fuerzas productivas, sino que más bien al contrario. Cada vez asistimos no ya a episodios, sino a una cierta sistematización de esa destrucción, ¿no? Son las crisis, claro, ¿no? Es la guerra, es el saqueo de los recursos naturales a un ritmo que no permite su regeneración y es, por sobre todo, la desvalorización de la fuerza de trabajo, que es precisamente de lo que vivimos la mayoría, ¿no? Entonces yo jugaría sobre todo con esas 2 etapas, señalando, estos son elementos para el debate, por supuesto, todo lo que hacemos y lo que hacéis vosotros y muy bien, yo lo interpreto en términos de una invitación al debate, desde mi punto de vista señala, y si quieres luego podemos hablar de ello, límites en relación a qué ilusiones se podrían depositar en el futuro bajo la lógica capitalista. Hablabas, por ejemplo, de guerras, de saqueo. ¿Qué relevancia tienen estos factores y otros que a priori parecen extraeconómicos a la hora de explicar los cambios en el sistema capitalista? Es una cuestión importantísima, perdón, desde el punto de vista metodológico, qué bueno que la plantees, Miquel, porque en torno a esto hay una confusión, una cierta confusión. Y es, bueno, lo que resumimos en la expresión determinismo, economicismo,
mecanicismo, ¿no? Sabemos, ¿no? En el nombre del marxismo se han cometido barbaridades que obviamente afectan solamente a quienes las cometieron por cometerlas y además también, en otro orden, por manchar un nombre digno, ¿no? De una corriente política y teórica que es la marxista, ¿no? Y una de las cosas que se le atribuye es precisamente eso, el economicismo, ¿no? Como que los aspectos políticos, culturales, ideológicos serían siempre secundarios, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Hay una anécdota que a mí me parece muy, muy interesante. Marx y Engels conforman su método, del cual luego, o en el marco del cual insertarán su análisis, sobre todo Marx, de la economía política, que culmina en el Capital, aunque sea una obra inacabada, etcétera. Pero a la hora de conformar el método, ellos se apoyan, esto es bastante conocido, se apoyan en la dialéctica hegeliana, la idea del conflicto, del movimiento, del cambio, etcétera, pero la ponen patas arriba, ¿no? Es decir, en lugar de una dialéctica idealista, es una dialéctica materialista, ¿no? Partiendo de la realidad, que es, más allá de que se conozca, etcétera, etcétera. Como discutían con filósofos idealistas, hacían mucho énfasis en la importancia de los aspectos materiales, que grosso modo resumiríamos, aunque no es exactamente así, con los aspectos económicos, con el factor económico, si queremos, para simplificarlo, decirlo así, ¿no? En 1890, ya había muerto Marx 7 años antes, hay una carta de Engels, habló, que a mí me gusta mucho, porque creo que ilustra bien cómo Engels explica que hay una confusión en torno a esto, que discutiendo con quienes decían, poco menos, simplifico de nuevo, que se puede prescindir del factor económico, ellos lo enfatizaron mucho, pero que nunca dijeron nada más que en última instancia, y solo en última instancia, y lo digo de forma coloquial, con las cosas del comer es con las que podemos identificar el determinante último, pero último no quiere decir que sea un saludo a la bandera y solo importa eso. Los aspectos políticos, los aspectos culturales, los aspectos ideológicos son determinantes, conforman la superestructura que no está determinada por la base económica, o sí lo está, pero que también influye en ella, ¿no? Es solo en la riqueza de esa relación dialéctica, contradictoria, en movimiento, donde podemos captar las cosas. Y esto en el análisis se explica, yo suelo explicar economía mundial y por eso tengo la dificultad y necesito constantemente poner ejemplos, bajar a casos concretos, porque a escala mundial es más difícil identificar esos aspectos superestructurales que, por ejemplo, en el terreno jurídico tienen una base nacional, estatal más bien, ¿no? Una base estatal, ¿no? Entonces, es muy importante tu pregunta porque incluso voy más lejos y acabo también, ¿no? Me parece que la pretensión de un análisis económico que complete la explicación de los grandes problemas sociales es una quimera. La única forma de completar la explicación es lo que ahora se llama análisis interdisciplinar, que es simplemente constatar que el objeto de estudio del conjunto de las disciplinas sociales es el mismo. Cómo se reproducen las sociedades en el tiempo, solo que lo miramos desde distintos ángulos. En el caso de la economía, la forma a través de la cual la sociedad se provee de su base material de una forma renovada, etcétera, pero de ese ángulo no podemos completar la explicación del conjunto de la reproducción social. Es una pregunta importante, qué bien que la plantees. Bueno, y ya por último, y casi a modo de cierre, ¿qué podemos esperar del capitalismo en el futuro? ¿Qué ocurrirá en las próximas décadas? Esa es una pregunta legítima, también un poco envenenada, porque podría malinterpretarse, estoy seguro que no es tu intención, en el terreno de jugar a predecir, digamos, ¿no? Pero es una pregunta buena porque lo que va a ocurrir tampoco será resultado de la casualidad. Y como no es casualidad, sino que hay causas detrás, podemos indagar. Y podemos indagar de la siguiente manera. La sociedad constituida en torno a la propiedad privada de los medios de producción, que devino capitalista, eso que conversábamos antes muy esquemáticamente, que devino capitalista y todo su desarrollo histórico en esas dos fases que igualmente conversábamos antes, llega a un momento que es el actual, caracterizado por lo siguiente. Estamos en un contexto de crisis. En realidad no ha habido solución a la crisis, no ha habido ruptura, no ha habido un periodo expansivo, no ya del 2007-2008 hasta ahora, sino que justo yo mencionaba de pasada esto de Nixon del 50 del 71, 50 años, medio siglo después, y no podemos identificar solventemente, con base en los hechos, un periodo expansivo en este último periodo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir en este último largo periodo, medio siglo, ¿no? Eso lo que quiere decir desde mi punto de vista es la constatación empírica de que ese carácter contradictorio, crecientemente contradictorio, que se identifica no por casualidad, no por una mala gestión, sino por la propia ley que rige la acumulación capitalista, del valor que
finalmente se expresa en esa ley de la rentabilidad, tiende a caer, se puede contrarrestar, cada vez es más complicado contrarrestarla, permite señalar lo siguiente. Rosa Luxemburg, una teórica y dirigente que tiene un libro, por cierto, de economía mundial, Introducción a la economía política, muy interesante, pues también un libro inacabado y publicado ya fallecida, no, ya asesinada. Ella fue en el año 25, allá la asesinaron en enero del 19, por oponerse, en gran medida por oponerse a la guerra, por cierto, ¿no? De ahí venía su encarcelamiento, etcétera. Perdón que me desvío. Ella plantea una fórmula, una expresión, apela a Engels, aunque venía de Kautsky cuando era marxista, en fin, un lío, que es socialismo o barbarie. Puede parecer, yo sé, una frase un poco mitinera, ¿no? Socialismo o barbarie, ¿no? Pero por socialismo lo que estamos diciendo aquí es la superación del orden, más bien desorden capitalista, bajo la impugnación de su premisa, la propiedad privada de los medios de producción y la conducción de la economía atendiendo al criterio de la rentabilidad del interés de unos pocos. Si no hay eso, si no hay una salida en positivo que exige cuestionar la premisa, a donde se nos conducirá, el meollo de tu pregunta, es a la barbarie. Y es exagerado hablar de barbarie hoy día. Yo creo, Miquel, que no es exagerado. De hecho, yo más bien diría que el dilema, aquel que decía, que recordaba Rosa Luxemburg, más bien sería socialismo o más barbarie, porque hoy, hablamos antes de la juventud a la que se os niega, ¿no? Un futuro digno, no pedís gran cosa. Formaros, tener acceso a un empleo, con este poder construir una vida, acceder a la vivienda, tener educación, salud, cultura. No estamos pidiendo grandes cosas que no se podrían hacer hoy, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, bueno, si hablamos de África o de América Latina o de Asia, imaginemos, ¿no? Pero podemos hablar de Grecia, donde más de una cuarta parte de la población, Unión Europea, que se dice, ni Unión ni Europea en realidad, no tiene acceso a ninguna cobertura sanitaria. O podemos hablar de Alemania, donde 1 de cada 6 trabajadores, trabajadoras tiene los llamados mini-jobs, cuyo salario promedio no alcanza los 300 euros. Imaginemos, ¿no? O podemos hablar del propio caso español, donde la siniestralidad laboral con resultado de muerte casi es el triple entre empleadas precarios, en condiciones precarias, frente a los regulares, lo cual quiere decir que casi 2/3 partes de sus muertes podían ser evitadas si se pudieran los medios disponibles. Esto es barbarie. Y no, cuando digo más barbarie, cuando después respondo a tu pregunta diciendo que en el capitalismo ninguna ilusión, me apoyo en los hechos de los que venimos, en los que estamos, pero además apunto ese fundamento teórico para decir que todo conducirá inevitablemente a un cuestionamiento mayor, como ya estamos viendo. 30 segundos. Se habla de los planes de reconstrucción con la ilusión, una vez más, de resolver los problemas del capitalismo bueno. Pero el propio caso español lo vemos con un gobierno que se dice progresista, etcétera, y que manda 30 informes a Bruselas, 2 los guarda porque son ¿cuáles? Contrarreforma laboral y recorte de pensiones. Es decir, es evidente que hay un condicionamiento, es evidente que en estos planes va a haber endeudamiento, es evidente que ese endeudamiento engrosará esa bola de nieve con cargo a la cual se seguirán proponiendo, imponiendo recortes en sanidad, en enseñanza, etcétera, etcétera. Ya para terminar, ¿te gustaría añadir algo más? Primero, que me he encontrado muy a gusto contigo, me hace ilusión esta entrevista. Yo creo que a veces puede sobrevalorarse o desenfocarse la actividad teórica, incluso la actividad académica, ¿no? Evidentemente no es ahí donde se van a resolver los problemas, pero yo creo que es importante en los espacios en los que tenemos, de los que podemos disponer, a los que podemos acceder, los que podemos arrancar, utilizarlos para ser rigurosos, para ser serios, para ir más allá de las apariencias, decíamos antes, ¿no? Nosotros no tenemos que tener ningún temor a la comprensión rigurosa de las causas de los problemas, ninguno, aunque eso pueda eventualmente hacer que se tambaleen ciertas cuestiones que teníamos preestablecidas, ningún problema. Yo dejé caer antes, y con esto cierro del todo, dejé caer la idea de que el marxismo, para mí es evidente, es la culminación de la mejor tradición teórica en la historia del pensamiento económico y social, ¿no? Y alguien podría decir que eso lo digo yo porque soy marxista, lo cual, por cierto, sería verdad, pero hay un argumento muy importante que no descansa en la genialidad o en una supuesta genialidad de Marx o de Marx y Engels, etcétera. Claro que eran teóricos brillantes como muchos otros de distintas corrientes. La clave es que a mediados finales del siglo XIX no es una casualidad que la economía dominante, la economía burguesa, la economía que defiende el orden capitalista, y no son solo los neoclásicos, desde luego que está también esa rama de los neoclásicos que son los keynesianos, tienen todo el interés en dificultar
que la clase explotada que está constituyéndose políticamente como movimiento obrero pueda comprender las causas de sus problemas, las causas de sus padecimientos. Por eso la burguesía tiene todo el interés en ocultar dichas causas, por eso dinamitan la economía como disciplina. Por eso cuando pueden, lo hemos conversado alguna vez, en Chile durante la dictadura, liquidan los estudios de economía, un engendro ponen que se llama ingeniería comercial. Sin embargo, yo resumo el planteamiento neoclásico de la siguiente manera, un poco contundente, pero me parece que es preciso a la vez, ¿no? No miran para asegurarse de no ver. Y por contra, nosotros tenemos que mirar, y tenemos que mirar escapando de esas tentaciones superficiales, de que con muchos datos se explica, combinar, identificando los datos en cuanto a los problemas, combinar el análisis teórico que nos aporta las herramientas, las categorías, los conceptos, sus conexiones, las leyes, nutrirlas de todo el desarrollo histórico y así completar una explicación rigurosa que sitúe en el centro lo que está en el centro, la explotación ligada a la propiedad, dándonos con ello medios para intervenir de cara a resolverlo, porque toda mi actividad, digamos, teórica, académica, está presidida por la premisa de que me niego a cualquier forma de resignación. Los procesos sociales están abiertos y estarán tan abiertos como hagamos porque estén. Por tanto, tenemos tarea, una tarea dura, una tarea hercúlea, pero una tarea también muy estimulante, porque en torno a ella está el juego directamente de abrir una salida para las condiciones de vida del conjunto de la población que realmente merezca el nombre de salida. Muchas gracias por tu participación, Xavier, y hasta pronto. Muchas gracias a ti, un gusto, Miquel. Estéis muy bien, saludos a todos y a todas, un placer.